Fui a Nueva York a los 19 años. Salí del ejército a los 46 y a los 45. Fui a Nueva York a los 46. A los 47 estuve en la ciudad de Nueva York en la escuela, y en el verano de los 48 vine a California. La leyenda de Hollywood, Tony Curtis, murió a los 85 años, pero sus últimos meses estaban llenos de oscuridad. 4 meses antes de su muerte, cortó a todos sus 5 hijos de su voluntad de $60 millones. Dejó todo a su sexta esposa, pero hay una verdad oscura detrás de por qué tomó esa decisión. Algunos dicen que fue manipulado y controlado. La familia ya estaba rompida por décadas de adicción y disfunción. Ahora su hija revela la verdad sobre esos días finales. Tony Curtis nació el 3 de junio de 1925 en Manhattan, East Harlem. En ese momento, no era Tony Curtis, era Bernard Schwartz, el más viejo de los 3 niños nacidos a pobres inmigrantes judíos hungarianos. Sus padres apenas tenían suficiente para sobrevivir. Vivían en un apartamento de 2 habitaciones pequeño, por encima de su padre, en una tienda de taller que no funcionaba. El dinero era tan caro que el joven Bernard ni siquiera aprendió inglés hasta que tenía 6 años. Solo hablaba hungariano, lo que lo hizo sentir como un extraño en su propia ciudad. Las cosas empeoraron durante la Gran Depresión. En 1933, cuando Bernard tenía 8 años, sus padres no podían alimentar a todos sus hijos. Así que los enviaron a él y a su hermano más joven, Julius, a una estación de hogar por un mes. No era una punición, era sobrevivir, pero para un niño, se sentía abandonado. Ese corto tiempo lo cambió. Cargaba ese sentimiento de ser desesperado por el resto de su vida. Su pobreza no se trataba solo de comida o ropa. Se trataba de soledad, isolación y no tener dónde volver. Cuando Bernard tenía 12 años, la tragedia golpeó fuerte. Julius, su hermano que amaba mucho, estaba jugando afuera con sus amigos. Antes de ese día, Julius quería jugar con Bernard, pero Bernard le dijo que fuese a jugar con los otros niños. Esa elección lo asesinó. Un truco golpeó a Julius. Bernard se acercó al hospital y lo vio sentado ahí, inconsciente. Le pidió que se levantara, que lo perdiera, que solo le diera 30 segundos más. Pero Julius murió. Bernard nunca lo olvidó. Luego dijo que había prometido ese día que siempre sería un buen niño si solo pudiera tener a su hermano de vuelta. Esa culpabilidad permaneció con él a través de la fama, la fortuna y todos los 6 de sus casas. Su vida en casa no le dio paz. Tampoco. Su madre, Helen, era impredecible y violenta. Nadie lo sabía en ese momento, pero ella tenía esquizofrenia. La mataba a sus hijos por no terminar sus comidas. Bernard vivía en constante miedo a ella. Su hermano más joven, Robert, eventualmente se institucionalizó con la misma enfermedad. La casa estaba llena de gritos, dolor y confusión. Bernard no sabía lo que sentía el amor. Una vez dijo, si tu madre no actúa como ella te ama, ¿a dónde vas? Esa simple pregunta explicó tanto sobre su vida. El miedo y la necesidad de ser amado lo seguían por todos lados, incluso a Hollywood, donde se casó 6 veces y afirmó haber dormido con más de 1000 mujeres. A lo lejos, todavía buscaba la afección que nunca tuvo cuando era niño. A los años de su adolescencia, Bernard estaba entrando en problemas. Se unió a una banda de calle y pasaba los días saliendo de la escuela y robando pequeñas cosas. No era solo por divertirse, él estaba escapando. Nada era mejor que volver a casa. Pero entonces, algo sucedió. Un vecino entró y lo envió a Boy Scout Camp. Ese un acto cambió su camino. Le dio estructura y esperanza, pero lo que realmente lo salvó fueron las películas. Desde los 5 o los 6 años, se acercaba a los teatros y se sentaba durante horas. La oscuridad, las historias, los héroes, le dieron algo para creer. Empezó a subir las escaleras en los Bronx pretendiendo que estaba en esas películas. Es ahí que comenzó el sueño. Actuó en su primer acto de escuela a los 16 años y algo clic. Quizás, solo quizás, este niño de nada podría convertirse en alguien. En 1943, justo después de graduarse de la escuela de Seward Park, Bernard se unió al ejército. Tenía 18 años. Había visto el filme Destinación Tokio con Cary Grant y se le encendió un fuego. Forjó su signatura de madre y se pidió que se uniera al servicio submarino. Lo enviaron a la USS Proteus, un barco de apoyo en el Pacífico. Nunca vio combate, pero el 2 de septiembre de 1945 vio historia. Desde el barco de su barco, justo a 1 millón de kilómetros, vio a los japoneses renunciar formalmente a Tokyo Bay. La guerra se acabó. Solo tenía 20 años. Cuando volvió a casa, no perdió tiempo. Sin carrera en vista, usó el billete G para ingresar a la Escuela de Actos Dramáticos en Nueva York. Aún no lo sabía, pero esta sola decisión cambiaría todo.
La escuela de actos dramáticos no era solo una escuela de actos, fue dirigida por Erwin Piscator, una leyenda de teatro que había escapado de Alemania nazina. Allí, Bernard entrenó junto a futuros estrellas como Elaine Stritch, Rod Steiger y Walter Matthau. Sus maestros incluyeron gigantes como Lee Strasberg y Stella Adler. Este lugar no solo enseñaba actos, sino que formaba artistas, y le dio a Bernard las habilidades que algún día ayudaría a llevar a cabo los grandes filmes de Hollywood. Luego vino el descanso feliz. Joyce Selznick, un agente de talento con ojos claros, lo vio durante una pequeña presentación en la aldea de Greenwich. Luego bromeó que la eligió porque era la más hermosa de los chicos. Si eso era verdad o no, ella vio algo en él. Le ayudó a llegar a una reunión con Universal Pictures. En 1948, a los 23 años, estaba en un avión a Los Ángeles. En ese vuelo, se sentó junto a Jack Warner, el jefe de Warner Brothers. Warner incluso le ofreció si Universal lo dejara ir. Universal le dio un contrato de 7 años. Cambiaron su nombre de Bernard Schwartz a Anthony Curtis, inspirado por la novela Anthony Adverse y un nombre familiar. Kurtz pronto se convirtió en Tony Curtis. El estudio le dio lecciones en la corrida y el fencing, preparándose para los roles de aventura. En ese momento, Curtis admitió que era más interesado en chicas y dinero que en arte, pero Hollywood había solo empezado a moldearlo en una estrella. Su debut en la pantalla llegó en 1949 en Criss Cross. Fue solo una aparición de 2 minutos como bailarín en una escena de club de noche, pero su presencia fue indeniable. Bailaba con Yvonne DiCarlo mientras que Burt Lancaster miraba con orgullo. Ni siquiera tenía una línea. Aún así, la cámara le amaba. Los espectadores se recordaron de ese rostro y el estudio vio su potencial. Se siguieron pequeños roles, incluyendo Sierra y Winchester 73, donde apareció junto a Jimmy Stewart. En 1951, finalmente obtuvo su primer rol de estrella en The Prince Who Was a Thief. Fue una aventura exótica en Tangier, y Universal la marcaron duro. Con solo 26 años, Curtis se convirtió en un hombre líder. Los espectadores lo amaban. Hizo la mayoría de sus propias apariciones y compartió la pantalla con Piper Laurie, otra estrella en aumento. Estaban tan bien juntos que el estudio los unió en 3 más películas. Los críticos se dividieron. Algunos llamaron a la película tímida, otros amaban su energía, pero el estudio no mentía. Fue un éxito. Luego vino el desviado de la fama. Curtis era un tipo. Era bueno, atractivo y atlético, así que continuó siendo castado en roles de aventura ligeros. Flesh and Fury, en 1952, intentó cambiar eso. Jugó a un boxista indígena en una historia dramática con temas más oscuros. Aún así, la mayoría de sus películas en ese momento eran olvidables. Francis. No había espacio para la mujer y el hijo de Alibaba. Tomó lo que podía conseguir tratando de construir una película de show. Los estudios lo vieron como un desviado, pero Curtis quería más. Su primera transformación real llegó en 1953, cuando tocó a Houdini en un biópico sobre el famoso artista de salida. Actuó junto a su esposa real, Janet Leigh. Estudió con un magista durante un mes e incluso hizo sus propios actos. En una escena, tuvo que sentarse en baños llenos de nieve y sufrió quemaduras de nieve. La película tocó rápidamente y libremente con los hechos, pero le dio a Curtis la oportunidad de mostrar su profundidad. Fue la primera vez que los espectadores vieron más que solo sus aspectos. El próximo gran paso llegó en 1956 con Trapeze. Curtis estribilló con Burt Lancaster y Gina Lollobrigida en un drama de circo de High Wire. El papel fue físicamente intenso. Curtis tuvo que entrenar para hacer golpes aéreos e incluso intentó el peligroso triple somersault en el film. El riesgo pagó. La película ganó $15,5 millones en el box office, 3 veces su presupuesto. Fue uno de los ganadores más importantes del año, tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, y le dio credibilidad a Curtis como actor dramático. Pero fue el dulce olor de éxito de 1957 que cambió todo. Curtis luchó duro para alcanzar el papel de Sidney Falco, un agente de prensa que intentaba subir la escalera de todos los modos. Universal no quería que Curtis tomara el papel. Se preocupaban de que arruinaría su imagen. Pero Curtis no bajó. La película lo unió nuevamente con Burt Lancaster, quien jugaba a un colombiano muy poderoso y caliente. La presentación de Curtis asombró a los críticos. Era muy rápido, desesperado, sucio y brillante. No jugaba más como un corazón, jugaba como un ser humano, flores y todo. La crítica Pauline Kael escribió que fue la mejor presentación de su carrera. En ese momento, la película flotó. Los espectadores, que esperaban un título romántico, no sabían qué hacer de él.
pero la película creció bien. Ahora se considera un maestro del cine de los años 50. Muchos creen que Curtis debería haber sido nominado para un Oscar. Tony Curtis llegó a un punto de vuelta en 1958. Ese año, dio la mejor presentación de su carrera en The Defiant Ones. Jugó como un convicto escapista racista atrapado en el carácter de Sidney Poitier. La película era rápida y valiente, y Curtis demostró que podía hacer trabajo serio. Fue lanzada el 27 de septiembre de 1958 y ya había sido mostrado en el Festival de Cine de Berlín en junio, donde Poitier ganó el Silver Bear por Best Actor. La película fue nominada por 9 Oscar, incluyendo Best Picture. Ambos, Curtis y Poitier, fueron nominados por Best Actor, pero el premio fue dedicado a David Niven por Separate Tables. El presupuesto era de $778,000 y ganó $2,75 millones en Estados Unidos y rentas canadienses. Curtis mostró su carácter real fuera de pantalla también. Insistió en que Poitier reciba el mismo presupuesto que el título. Ese movimiento hizo historia. Poitier se convirtió en el primer actor negro nominado por Best Actor. Su conexión con el filme fue tan intensa que se convirtió en director Stanley Kramer. Poitier después dijo que no tenía que preocuparse sobre si Tony podía quedarse conmigo. Él lo está haciendo, y lo siento. Un año después, Curtis volvió a la pantalla con algo como El Calor, pero el proceso de hacerlo fue un sueño. Marilyn Monroe fue difícil en el escenario. Lenta, nerviosa y a menudo intoxicada. Curtis había recordado a ella en 1949, lo que no ayudó a la tensión. El filme duró 29 días y costó $500,000 más que lo planeado. Curtis, frustrado, una vez comparó a Monroe a Hitler. Un comentario que probablemente le arrepentiría. El director Billy Wilder dijo que Monroe era su peor enemigo. No tenía problemas con Monroe. Monroe tenía problemas con Monroe. Mientras, Curtis y Jack Lemmon pasaban horas en drag por sus roles. Lemmon incluso desarrolló una herencia permanente de los pantalones. El filme salió en Los Ángeles el 16 de diciembre de 1958. Ese mismo día, Monroe sufrió un error y después acusó el estrés de la grabación. Su asistente recordó encontrarla inconsciente en el piso, su cara cubierta de vómito después de haber overdosado las pilas. A pesar de todo, el filme terminó y se convirtió en un clásico. En 1960, Curtis tomó otro papel rígido en Spartacus. Jugó a Antoninus, un esclavo que sirve al personaje de Laurence Olivier, Crassus. El filme incluyó una escena que indicaba la bisexualidad de Crassus, algo que no había sido escuchado en ese momento. La famosa escena de la bañera de los pantalones de la Iglesia Católica se movía por las fronteras. El grupo de patrocinadores de la Iglesia Católica solicitó que la escena fuera cortada. Curtis y Olivier lucharon para mantenerla. Solo tuvieron una escena. Años después, la escena fue restaurada en 1991. Olivier había pasado, así que Anthony Hopkins lo llamó su voz. Curtis grabó nuevamente sus propias líneas. Luego dijo que Stanley Kubrick era su director favorito, llamándolo un genio con los actores. El filme fue una gran producción y Curtis mantuvo su propia entre las leyendas. En 1961, Curtis estribilló en El Gran Impostor. Llegó a Ferdinand de Mara, un verdadero hombre que falsificó su camino durante casi 30 carreras, incluyendo como médico. El filme ganó $3 millones y Curtis fascinó a los espectadores con una mezcla de comedia y drama. Los críticos notaron que, aunque no parecía nada como de Mara, el personaje era genial. Una de las partes más violentas de la historia fue de Mara realizando 19 cirugías contra soldados antes de ser atrapado. Curtis hizo su trabajo mostrando que de Mara no era malo, solo un hombre probando cuán lejos podía ir en un mundo que solo respetaba las credenciales. Esta actuación mostró que Curtis podía ir a lo profundo sin perder su charma. Pero a mediados de los años 60, Curtis empezó a enfocarse en las comedias ligeras. En Sex and the Single Girl, jugó un reportero de tabloides pretendiendo ser alguien más para exponer a un psicólogo de celebridades. El filme no duró mucho tiempo. Cuando fue reanudado en Francia en 2002, ganó solo $6,490. Luego vino The Great Race en 1965. Fue la comedia más caro que se hizo en ese momento. Ganó la primera en la Oficina de Boxeo de Estados Unidos durante 2 semanas en octubre, pero todavía no rompió el top 10 del año. Curtis empezó su propia compañía de producción en 1961, esperando tomar control de su carrera. Entre 1964 y 1967, hizo al menos 8 comedias. Estas partes pagaron los impuestos, pero arruinaron su reputación. No se vio más como un actor serio,
y los críticos sentían que solo estaba viajando a través de comedias de sexo inolvidables. Su trabajo anterior en Sweet Smell of Success y The Defiant Ones parecían recuerdos distantes. Luego vino The Boston Strangler en 1968. Fue un regreso sorprendente. Curtis jugó a Albert DeSalvo, el asesino real que asesinó a 13 mujeres en Boston. Transformó su apariencia con maquillaje, contactos oscuros y patinaje de cuerpo. Las audiencias no lo reconocieron. El filme usó escenas de pantalla para mostrar tanto el asesino como la investigación. Curtis ni siquiera apareció hasta casi la mitad del filme, pero cuando lo hizo, se lo propuso. Los críticos lo llamaron su mejor apariencia. Roger Ebert dijo que Curtis era sorprendentemente bueno en el papel. Una revisión dijo que era asombrantemente bueno en jugar a un hombre que aparecía normal, pero escondía una sonrisa monstruosa. A pesar de la aplausa crítica, el filme no hizo un gran impacto comercialmente. Curtis había demostrado su poder de acto de nuevo, pero Hollywood no parecía notarlo. Tony Curtis no vivió solo una vida de Hollywood. Vivió varias de ellas, una después de la otra, cada una más dramática que la última. A principios de los años 70, con el desvanecimiento de su película, Curtis hizo un gran cambio a la televisión. En 1971, se unió con Roger Moore para The Persuaders, una serie de comedias de acción de alto presupuesto que costó un asombrante $100,000 por episodio, equivalente a aproximadamente 1,800 €. Hoy. Fueron filmados en Europa, Brasil, Francia, Italia y España, mezclando el charmo americano de Curtis con el charme británico de Moore. Pero el programa fue asesinado en los Estados Unidos cuando ABC lo arregló contra Misión Imposible. Los espectadores americanos no se asustaron. Aún así, la serie se convirtió en un gran hit en Europa, especialmente en Alemania, Francia, Suecia, Rusia y Italia. Los fans la seguían mirando durante décadas. Curtis y Moore incluso recibieron premios en Francia y Alemania por sus actuaciones. Tratando de volver en 1975, Curtis estribilló en McCoy, jugando como un gilipollas con un problema de cambio que usó trucos elaborados para derrotar a los villanos y devolver dinero robado. Se sintió como una versión de TV de The Sting. Tenía un equipo sólido, directores conocidos, un escritor y coestrellas como Roscoe Lee Brown. Pero no podía competir con atletas pesados como Columbo o McLeod. Después de un solo piloto y 4 episodios largos, NBC retiró el acelerador. Había terminado antes de que realmente empezara. Curtis no perdió. En 1978 volvió con Vega, jugando como el jefe de un casino llamado Slick Roth. El programa se estribilló en Las Vegas, donde Curtis se sintió en su hogar. Durante 3 años, apareció en 17 episodios, trayendo el swag de la verdadera Las Vegas a la pantalla. Los críticos le amaban. Dijeron que era suave, divertido y sin esfuerzos caliente. Todo lo que los fans esperaban de Tony Curtis. Mientras muchos de sus antiguos compañeros de película se iban desapareciendo, Curtis seguía brillando bajo luces negras y árboles de palma. Durante los años 1980 y 1990, sus papeles en películas se convirtieron en raros, pero todavía hizo voces. En 1980, ganó una nominación de Emmy para el productor David O. Selznick en La Guerra de Scarlett O'Hara. Ese mismo año, actuó junto a Kim Novak en Mirror Crack. También tomó partes más dramáticas, como un senador paranoido en Insignificance y Sam Giancana en Mafia Princesa. Pero en 1984, Curtis golpeó una pared. Fue a la clínica de Betty Ford para tratar problemas de drogas y alcohol. Fue entonces que tomó un pincel de pintura y lo dejó sin poner. Su actitud se transformó en el fondo. En los años 1990, Curtis apareció aquí y allí, como en el filme indie Nacido en Nueva York. En 1993, un nuevo lanzamiento de Spartacus de 1991 le trajo una nueva atención, especialmente para una escena de baño censurada con Laurence Olivier. Pero Curtis se movió, empezó a centrarse más en el arte que en el acto. A los años 2000, la pintura se convirtió en su verdadera pasión. Continuó actuando a veces, incluso tocando en la edad de 77 en una versión en escena de Some Like It Hot. Jugó a Osgood Fielding, el mismo personaje que famosamente dijo "Nadie es perfecto". Sus papeles en televisión se convirtieron en meta, a menudo jugando versiones de sí mismo en programas como Roseanne, Lois y Clark. De 1992 a 1993, presentó Hollywood Babylon, un programa basado en la historia de Hollywood escándalo. En ese momento, habló abiertamente sobre dónde estaba su corazón. Sigo haciendo películas, dijo. No me interesa más en ellas, pero pinto todo el tiempo. Su arte más surrealista, inspirado por Picasso y Van Gogh, fue incluso mostrado en el Museo Metropolitano de Arte. Continuó pintando hasta que murió el 29 de septiembre de 2010.
pero detrás de todo el glamour había una vida personal llena de caos. Su primera casita con la actriz Janet Leigh empezó como una fairy tale. Los ejecutivos de la estudio intentaron detenerlo, preocupados que arruinaría su carrera. En 1951 la casó con Jerry Lewis como testigo. Tenían 2 hijas, incluyendo a Jamie Lee Curtis. Pero en 1955 todo se rompió. Curtis encontró una carta de otro hombre a Lee. Tenían una lucha fuerte que los vecinos podían escuchar. Lee denunció cualquier caso, pero la confianza se perdió. Curtis dijo, no era suficiente para Janet. Su casamiento se arrastró en público durante otros 7 años, pero en privado se terminó. En 1961 las cosas se empeoraron. Mientras filmaba Taras Bulba en Argentina, Curtis, de 36 años, falleció para su co-star de 17 años, Christine Kaufman. La quimioterapia entre ellos era obvia y preocupante. Era solo una niña y la relación se mantuvo secreta durante el film. Cuando la producción terminó en 1962, Curtis dejó a su esposa y a sus hijos. Él y Kaufman se mudaron a Europa y esperaban hasta su 18º cumpleaños para ir a Estados Unidos. En septiembre, su casamiento con Lee se terminó oficialmente. Al día siguiente, se casó con alguien más. Su nuevo casamiento duró más de 40 años. Lo que lo hizo aún más emocionante fue Lee's inesperada visita al Taras Bulba set. Cuando llegó, vio a Curtis y a Kaufman juntos. Los testigos dijeron que se volvió oscura y se enfermó allí en el lugar. Fue público, humillante y final. Curtis ni siquiera intentó esconderlo. Ese momento lo destruyó. La celosidad de Curtis también jugó un gran papel en su descanso. Incluso si le traicionó a Leigh, constantemente le acusó de hacerle cosas. Cuando estaba filmando El candidato de Manchuria con Frank Sinatra, Curtis se volvió tan paranoico que contrató a investigadores privados para seguirle. No encontraron nada, pero no le importó. Creía lo que quería creer. Su hija, Jamie Lee, después dijo que su obsesión le envenenó todo. Incluso le acusó de dormir con hombres de entrega. Mientras tanto, estaba durmiendo sola. Jamie Lee dijo que apenas sabía su padre cuando era joven y admitió que no podía salvar su casamiento romántico. Incluso como niña, Curtis se casó 6 veces. Después de divorciar a Lee, se casó con Kaufman en 1963, al momento en que se volvió 18 años. Tienen 2 hijas, pero se separaron en 1968. Ese mismo año se casó con la modelo Leslie Allen. Tienen 2 hijos, Nicholas y Benjamin. Nicholas murió de una overdose de heroína a los 23 años. La próxima casación de Curtis con Andrea Savio duró desde 1984 hasta 1992, aunque algunos dicen que no fue real. En 1993 se casó con Lisa Deutsch. Eso terminó en un año. Luego, en 1998, a los 73 años, se casó con la modelo lingerie de los 31 años, Jill Vandenberg. La distancia de edad, 42 años. Cuando le preguntaron por qué se casó con alguien tan joven, Curtis respondió que nunca estaría atrapado muerto con una mujer que la sociedad pensaba que era vieja suficiente para ser mi esposa. Este casamiento duró hasta que murió. Inherió mucha de su fortuna. Jamie Lee Curtis asombró al mundo cuando reveló que había hecho cocaína y drogas de base libre con su padre, Tony Curtis. No se escondió detrás del lenguaje vago o excusas. Hice cocaína y base libre una vez con mi padre, dijo ella. Solo sucedió una vez, pero ese momento dijo todo sobre la larga historia de la familia Curtis con la adicción. Para Jamie, el camino al abuso de sustancias empezó en silencio. Después de una pequeña suerte de plástico en 1989 para arreglar sus ojos, ella fue prescribida painkillers. Empezó a ser pequeño, pero a lo largo de años estaba escondiéndose las pilas, robando de su hermana Kelly y viviendo una vida doble. Luego se admitió que se convirtió en un mentiroso y un tonto. Nadie sabía que la estaba usando. Nadie sospechaba que la actriz feliz estaba espiralizando. El punto de vuelta llegó en febrero de 1999. Jamie entró en su primera reunión de recuperación. Esa noche, dijo a su esposo, Christopher Guest, la verdad, el secreto había sido revelado. Y desde ese día en adelante, empezó a contar cada día limpio. En febrero de 2024, marcó 9,125 días, 25 años de soberanía. Compartió el milagro en Instagram orgulloso y honesto, pero detrás de su celebración había dolor, el tipo de dolor que había pasado de una generación a la siguiente. Ese dolor cayó más fuerte en 1994. El hermano de Jamie, Nicholas Curtis, murió de una overdose de heroin. Solo tenía 23 años. Su muerte rompió lo que quedaba de la familia. Jamie después dijo que la adicción había destruido las vidas de generaciones en su línea de sangre. En ese momento, las cosas ya estaban tensas.
Tony Curtis tenía 6 hijos, pero solo Jamie estaba hablando con él. Los demás habían cortado conexiones. La muerte de Nicholas no era solo trágica. Fue un aviso, un espejo de lo que podría haber ocurrido a Jamie si no había parado. La muerte la asesinó. Y en muchas maneras, la salvó. Usó ese dolor para mantenerse limpio. Incluso dijo que quedarse soberano era la mayor cosa que había hecho. Más grande que su casamiento, más grande que su madre, más grande que su carrera. Pero los problemas de la familia no empezaron con Jamie o Nicholas, empezaron con Tony. Él era un ícono de Hollywood. Pero en casa las cosas estaban cayendo. Luchó por el alcohol, usó la cocaína, usó la heroína y pasó por esposas como cambió sus papeles. 6 casamientos, uno después del otro. Jamie una vez dijo que su familia inmediata había pasado por 13 divorcios. 13. Postó una foto de sus padres, Tony Curtis y Janet Leigh, y escribió que había luchado con la idea del amor. Esa sola frase lo decía todo. Su vista de las relaciones había sido formada por términos constantes, batallas de custodia triste y promesas románticas. Tony tenía un breve periodo de soberanía, 3 años. Fue a reuniones de recuperación e intentó hacer las cosas bien. Pero no duró. Jamie lo dijo a sí misma. No duró. No duró. Y cualquier recuperación que hubiera ocurrido en ese tiempo no era suficiente. A la hora en que murió en 2010, a los 85 años, el daño ya había sido hecho. Murió de un arresto cardíaco, pero fueron años de adicción y enfermedad crónica que tomaron su toll. Leslie Allen, una de las esposas de Tony, también se convirtió en parte del caos. Mientras poco está oficialmente confirmado sobre su bebida, las tensiones de custodia en la familia Curtis muestran algo más profundo: la adicción. ¿Cómo explicaría Jamie? Estaba en todas partes de su familia. Y cuando está tan profunda, afecta a todo. ¿Quién tiene a los niños? ¿Quién se confía? ¿Quién se queda? ¿Quién se quita? En familias como sus, los jueces a menudo dependen de sistemas de monitoreo, como la soberanía, para asegurar que el padre esté soberano antes de pasar tiempo con su hijo. Así es como se convierte en una confianza frágil. Así es como se siente el amor cuando la adicción está en control. En mayo de 2010, 4 meses antes de su muerte por un arresto cardíaco, Tony Curtis hizo algo que nadie esperaba. A los 85 años, la leyenda de Hollywood reescribió su voluntad y cortó a todos los 5 de sus hijos sobrevivientes de su estado de $60 millones. Eso incluyó a su hija Jamie Lee Curtis, uno de los nombres más reconocibles en Hollywood. La nueva voluntad no solo los dejó fuera, la nombró a cada uno de ellos y claramente dijo que no recibirían nada, ni explicación, ni razones. Solo una línea final que él estaba cortando y llevándolos fuera a propósito. El estado entero fue dejado a su sexta esposa Jill, que tenía 42 años más joven que él. Este cambio sudado ocurrió cuando la salud de Tony estaba fallando y eso asombró a todos. Hasta ese punto, su estado había sido dividido entre sus hijos. La nueva voluntad usó un lenguaje muy específico de la ley que hizo imposible la desinherencia en la corte. Él escribió: agradezco la existencia de mis hijos y he intencionalmente y con completo conocimiento elegido no proporcionarles. Esa sola frase cerró todas las acusaciones de que fueron dejadas por error. Su hija, Allegra, desesperada y confundida, se publicó. En una entrevista de 2011, ella afirmó que Jill había influido en el cambio. No necesito decir su nombre, ella dijo, pero todos sabían a quién se refería. Allegra dijo que la voluntad no se sintió como si viniera de su padre. Ella creyó que Tony había sido manipulado y señaló algo extraño. 5 de los hijos de Tony ganaron $30,000 cada uno, pero los 2 hijos de Jamie Lee no ganaron nada. Se sintió personal, se sintió objetivo. Luego vino la audición. Un año después de su muerte, los objetos personales de Tony salieron bajo la espada en Beverly Hills. La audición ganó más de $1 millón, 2 veces lo que los expertos esperaban. Todos los ingresos iban a Jill, con solo una pequeña cantidad que iba a una charita que habían iniciado. Los objetos vendidos eran íntimos y icónicos. Su vestido de Some Like It Hot ganó $46,875. Su vestido de Some Like It Hot ganó $46,875. Ganó $46,875. Su vestido de Some Like It Hot. Su vestido de Some Like It Hot ganó $46,875. Su vestido de Some Like It Hot ganó $46,875. Su vestido de Some Like It Hot ganó $46,875. Su vestido de Some Like It Hot ganó $46,875.
Su vestido de Some Like It Hot ganó 46.875. Su vestido de Some Like It Hot ganó 46.875. Su vestido de Some Like It Hot ganó 46.875. Su vestido de Some Like It Hot ganó 46.875. Su vestido de Some Like It Hot, su vestido de Some Like It Hot.